sentarse, hermanos, ahí dorado ya con la palabra. Estamos viviendo tiempos rápidos. ¿No ha notado usted que llega el lunes y ya apareció el día viernes? ¿No? Balaceras, muertes. Falta de trabajo, desorden político en el mundo. Cosas malas que están pasando. El tiempo pasa rápido. Pareciera, y esto es así, que el mal anda suelto. Una profesora en Estados Unidos, con la balacera que hubo de esa decena de niños, la que se salvó dijo: el diablo fue el que hizo esto. Pareciera que todo está pasando rápido para que el que tiene que caer, caiga luego. Infidelidades, penas, depresiones. Y estoy hablando de la Iglesia de Cristo, no de los inconversos. Está pasando lo mismo en el pueblo cristiano que en el que no es cristiano. Estrés, enfermedades. Las cuentas llegan, pareciera que llegaran 3 veces al mes, ¿no le pasa a usted? Ya llegó la cuenta de la luz y ya pasó el mes. Siempre se ha dicho, ya viene el Señor pronto. Y esto se dice y se espera hace cientos de años. Y pareciera que hay un relajo muchas veces en el pueblo de Dios porque no vienen. ¿Y eso motivó para relajarnos? ¿Y qué pasa si el Señor tarda más en venir, pero viene por nuestra vida hoy? ¿Cómo nos debe encontrar el Señor? ¿Firmes o débiles? A nadie le gusta verse débil. Todos queremos vernos fuertes. Incluso se admira a las personas que son fuertes, que pareciera que no tuvieran ningún problema, ni económico, ni emocional, ni familiar. Todo anda bonito. Incluso nosotros, aquí mismo, entre nosotros, que somos familia, no nos gusta contar. Nadie se entera a veces de las cosas malas que nos están pasando, porque a todos nos ocurren cosas y todos tenemos que lidiar con más de algo día a día. Y es humano sentirse débil. Si no, leamos el Antiguo Testamento. Los grandes hombres y mujeres de Dios sintieron depresión, miedo, angustia, se escondían en cuevas pidiéndole al Señor que los sacara. Así es, La debilidad, según la Biblia, es fragilidad o una enfermedad del cuerpo o de la mente. Es cuando estamos frágiles. Y hoy hablaremos de la debilidad humana. Pero al preparar este sermón, primeramente el Señor me dice, antes de hablar de la debilidad humana, hablemos de quién soy yo. Y vamos a ir al primer versículo, que está en Isaías 42, del 1 al 3. Primero, antes de pasar al tema que es la debilidad, vamos a recordar, y nos quedamos con esto, ¿quién es el que está con nosotros primeramente? Porque siempre el ser humano tiende a ver el problema y se olvida de lo principal, que es el que está con nosotros, que es el más fuerte. Entonces, hoy lo haremos al revés. Primero, vamos a tener en mente quién es el que está con nosotros y luego vamos a hablar del problema. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad, traerá justicia. Miren quién es el que está con nosotros. Uno grande que traerá justicia, pero que no quebrará la caña cascada. No quebrará al ser humano, al que está mal y al que está débil. Él no lo va a permitir. Podremos estar como una caña débil, pero no permitirá que nos quebremos. Ni apagará el pábilo, aunque sea poquito. La llama que haya en nosotros,
Él no va a permitir que se apague. Ese es el que está con nosotros. Es una promesa. Pactamos por eso, que no se nos olvide. Y ahora vamos al problema. Es maravilloso saber quién es nuestro Dios. Las pruebas, las penurias, las tenemos todos. Hay momentos en que no hay problema, gloria a Dios por eso, pero tenemos que saber que mientras más cerca de Dios, más problemas. Si no, miremos a Esteban, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que no recibimos con esperanza las pruebas y nos abatimos a tal nivel que llegamos a estar depresivos y perdemos la esperanza. Veamos el caso de Pablo. Podemos, como les digo, tomar muchos ejemplos de la Biblia, pero hoy vamos a tomar el caso de Pablo. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Miren lo que dice Pablo. Vamos a leer bastante de Corintios. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Más me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Amén. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo, que este hombre, después que el Señor, no sabe si el cuerpo o el espíritu, 14 años antes que escribiera esto, lo llevó al paraíso, hermano, donde escuchó, dice, voces que no se pueden repetir. Él dice aquí, yo podría gloriarme por eso. Yo podría contar y decir, mire, el Señor me llevó al paraíso. Imagínense que viene un hermano contando, el Señor me llevó al paraíso. Él dice, no me equivocaría si yo cuento estas cosas, pero no quiero que nadie vea eso, porque eso no es lo importante. Y fíjense que es la primera vez y única vez que Pablo habla de esto, porque eso no era lo importante. Ese fue el preámbulo que él hizo para contar el aguijón que tenía en la carne. Y debe haber sido algo más fuerte que lo normal. Algo mucho mayor que le atormentaba, con el cual se fue hasta la tumba. ¿Por qué? Porque Pablo era un cobarde. ¿Por qué sacamos la conclusión de que tiene que haber sido un aguijón bastante fuerte, una enfermedad, algo, un dolor, algo que a él lo atormentaba más allá de lo normal? ¿Por qué? Porque él sufrió persecución, insulto, privaciones y muchas otras cosas más que vamos a ver en los versículos siguientes. ¿Nos hemos sentido como Pablo muchas veces, o el día de hoy usted se siente débil, como una caña cascada o como un pábilo que apenas humea? Puede que hoy mismo usted se sienta así, apesadumbrado, aproblemado, aquejado por dolores como mi mami, que amanece ahora con dolores y se acuesta con dolores físicos. Y eso te lleva a lo emocional también. Así es. ¿Por qué cuando estamos pasando pruebas, aunque sean largas, angustiosas como la de Pablo, dejamos de sonreír? Pareciera que ya no tenemos una razón. Pablo dice, se complace en la debilidad, se complace. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios es el que está en control y que si él permite, ¿qué es lo que dijo él en lo que leímos? A ver, dice, me fue dada una espina en la carne. ¿Por quién le fue dada? ¿Por quién cree usted que le fue dada esa espina? Por Dios, porque Dios es el que permite las cosas. Y dice,
mensajero de Satanás que me abofee, que me abofetee, que me humille. ¿Usted cree que Satanás va a ir a hacerle algo a uno de ustedes sin que Dios lo permita? Dios tiene que dar el permiso para que Él tome, ¿no es cierto?, en este caso el mensajero de Satanás, y le permita. ¿Para qué? Para impedir, en este caso de Pablo, que Él se enorgullezca. Cuando nosotros pasamos debilidades, sean físicas, emocionales, de pasar hambre, pasar frío, pasar problemas con los hijos, pasar lo que sea, es porque Dios lo está permitiendo para un bien mayor. Y por eso, como Pablo lo entendió, cosa que nosotros todavía no lo entendemos, parece, pero él lo entendió, se gloria, se pone contento, da gracias por esa debilidad, aunque él se fue a la tumba con ese dolor que no sabemos lo que es. Le pidió 3 veces al Señor, tienen que haber sido muchas más, pero tienen que haber sido 3 que lo marcaron. Hasta que le dijo el Señor, bástate mi gracia, que la gracia no es suficiente. ¿No han entendido lo que es la gracia? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Ahí es cuando Dios trabaja. El título que le puse al sermón de hoy día es Se siembra en la debilidad. En la debilidad es cuando tenemos que sembrar. Porque si cuando estoy flojo, estoy débil, estoy adolorido, estoy enfermo, estoy con un cáncer, estoy con problemas con los hijos, con el marido, con lo que sea, no tengo que comer, si no me acerco ahí a Dios, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuando tengo plata y me ando distrayendo? Se siembra en la debilidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Segunda de Corintios 11, 25 al 30. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Ahí en la versión original, profundo quería decir que había estado en un lugar encerrado, en un lugar donde no tenía espacio para estar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Podemos estar mal a lo mejor en algo el día de hoy, pero tenemos todo eso que está diciendo Pablo en su conjunto, pasando hambre, frío, que nos golpeen, con preocupación de la iglesia, en ríos que tengamos que cruzarlos, ¿no? Porque ahora está, como decía el hermano, todo está más fácil. Apedreado, naufragio, peligro hasta de nuestros mismos familiares. Sí, Señor. Estamos igual que lo que vivió Pablo, y el que hace se gloría en la debilidad, porque ahí es cuando Dios le ha demostrado su poder. Amén. Y nosotros le hacemos el quite a la debilidad, en el fondo le hacemos el quite que el Señor trabaje con nosotros. Bendito Dios. Gloriarse, alegrarse en lo que deberíamos sentir cuando algo está pasando, porque algo va a pasar. Saldremos mejores, renovados. En Pablo fue para que no se enorgulleciera. En nosotros, ¿qué sabemos si ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos? El Señor es el único que nos conoce y sabe que si nos manda una prueba es porque algo bueno va a salir de eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Es lo que necesitamos para ser, entre comillas, perfectos, como Cristo dijo, sean perfectos como soy yo. Y para eso tiene que ser la prueba. Así es, Señor. Gloria a Dios. El ser humano, cuando está sin aflicción, sin penuria y sin problemas, se independiza de Dios. Eso pasa, nos alejamos cuando no nos pasa nada y está todo bien. Y perdemos más tiempo. ¿Cómo puede ser posible que pasen horas metidos en el televisor, horas con las redes sociales?
Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4, del 7 al 9. Aquí da la explicación de algo que ya sabemos, pero es bueno recordarlo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? A ver, ¿cuál tesoro es el que tenemos? El poder de Dios, el Evangelio, la gracia. Este poder lo tenemos en vasos de barro. Porque el Señor no necesita vasos de hierro, porque eso anda por todo el mundo. Presidentes orgullosos, gente altanera, esos vasos de hierro andan botados. Pero nos escogió a nosotros, de barro quebradizo, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y más encima no nos gusta. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Se fija que ahí dice lo mismo de la caña cascada, que Él no va a permitir quebrarse. Podemos estar apretados, pero no quebrados. Es una debilidad que tenemos, pero guiada por Dios. Dios la está permitiendo. La debilidad es parte integral de la vida del cristiano, forma parte del precio. ¿Quiere usted pagar el precio? Porque muchas veces yo no lo he querido pagar. No quiero porque no quiero sufrir. Pero es porque está puesta nuestra mayor importancia aquí. Y ese es el problema, que no pensamos en el de allá. Pensamos en el mundo nomás. Al leer la biografía de los grandes personajes de la iglesia, coinciden, hermanos, las mismas penurias que pasamos nosotros, y son tres principalmente: problemas de salud, propios de nosotros o de los que amamos. Les ha pasado a todos. Persecución, hasta de la misma familia, que no le gusta que uno vaya a la iglesia. Los amigos ya no existen. Que va a ir a la iglesia. También es un tipo de persecución. Y las privaciones económicas. Esto lo pasaron todos. Pablo lo leímos. No es distinto a lo que pasamos nosotros. Pero hay unos que ganaron la carrera y otros que se quedaron. Esa es la diferencia. La decisión está en nosotros, hermano. Pero ese es el precio y tiene que saberlo. Aquí en la iglesia jamás hemos optado nosotros por decir: usted viene al Señor y se le va a acabar toda, porque eso es una mentira, que vamos a estar bien y nada malo les va a pasar. La palabra nos enseña que tenemos que tener pruebas para que estemos derechitos, porque si no, nos desviamos o nos independizamos del Señor. Somos vasijas de barro. Gloria a Dios. Pero Dios no va a permitir que seamos vasijas rotas. Lo natural es que los tesoros se guarden en cajas fuertes, ¿cierto? Pero el Señor hace siempre al revés las cosas de lo que el humano las piensa. Somos de naturaleza inferior, innoble y desechable, como dice Levítico, frágil y fácil de romper. El contraste entre el tesoro y el vaso de barro apunta a la superioridad de Dios y la fragilidad e inferioridad del vaso. No hay importancia en nosotros. Podemos ser una caña cascada ahora, como les dije, pero recuerde que en esa debilidad el poder de Dios es el que se va a levantar en usted. Lo va a hacer más fuerte, más sabio, más humilde. No sabemos, el Señor nos conoce. Y quiero yo que para terminar repitamos con fuerza, con convicción. Quiero que repitamos el versículo de 2 de Corintios 4, del 7 al 9. Es la última que está puesta y quiero que lo digamos con convicción, hermano. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar el primer versículo que leímos, donde decía quién era el que está con nosotros. Repitamos. Pero, repita conmigo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Y derribados, pero no destruidos. Eso quiere decir lo que el diablo cuando venga a decir
sea tu nombre. Amén y amén. Vamos a dar la gloria al Señor.